Nada, bienvenidos a todos y a todas. A continuación detallaremos el programa de actos que va a tener lugar hoy en la jornada. Comenzaremos con la primera ponencia que tiene de nombre Juzgado, Fiscalía y actuaciones en materia civil relativas a incapaces, a cargo del ponente, el señor don Ángel Joaquín García Rodríguez, que es el fiscal coordinador de la sección territorial de Arona. A continuación, aproximadamente a las 12, haremos un descanso en el que le brindaremos café y los rosquetes de guías, que están buenísimos, abajo en el hall de entrada del auditorio. Y aproximadamente a las 2:30 comenzaremos con la segunda ponencia, que también la dará el señor fiscal, que tiene como título Juicios rápidos con especial referencia a los relativos a seguridad vial. A las 2 esperamos ser puntuales y acabar con hacer la clausura de la jornada y la entrega de diplomas. Ahora nos gustaría darles a conocer un poco la trayectoria académica y profesional de nuestro ponente. Don Ángel Joaquín García Rodríguez posee la licenciatura de Derecho por la Universidad de Cádiz, realizó un curso de práctica jurídica en el Colegio de Abogados de Cádiz. Asimismo participó en cursos de implantación y auditor interno en sistemas de calidad ISO y en cursos de formación continuada en el Centro de Estudios Jurídicos. En cuanto a su experiencia profesional, ha estado inmerso en el desarrollo e implantación de sistemas de calidad ISO, manteniendo sistemas de calidad ISO con funciones de auditoría interna. Ha ejercido como abogado entre los años 1997 y 1998, ha sido juez sustituto en los juzgados de San Fernando de Cádiz entre 1998 y 2003, ingresó en la carrera fiscal en 2003 hasta la actualidad. En sus destinos, en la carrera fiscal, pertenece a la sección territorial de Arona desde el año 2004, fecha en la que jura y toma posesión como abogado fiscal, y actualmente ocupa plaza de fiscal coordinador con la especialidad de delitos económicos, realizando las funciones delegadas de jefatura. Ha ocupado con anterioridad las especialidades de violencia doméstica, medio ambiente y extranjería. Sin más, le damos paso a nuestro ponente. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la acogida que todos los municipios nos han dado, no solamente a mí, sino a los demás ponentes. Agradecer al Ayuntamiento de Guía de Isora en concreto, agradecer también a su alcalde por las palabras de acogida, por darnos este cobijo, y también a los jueces de paz, que son los verdaderamente organizadores de este acto, y fundamentalmente también a Jorge, que es el que realmente me ha convencido, me ha aliado en este asunto. Agradecerles también a todos ustedes por asistir, policía, Guardia Civil, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, entes de servicios sociales, y a todos en general agradecerles la asistencia. Y sin más, en principio, vamos a entrar en tema, que es lo que nos ocupa. El tema que nos ocupa en el día de hoy es la incapacidad. Y en este aspecto, lo primero que debemos hacer es una delimitación de qué es la capacidad, qué es la incapacidad, y si la incapacidad se tiene igual por concepto en todos los órdenes de nuestro ordenamiento. En principio no. En principio vemos aquí que he distinguido tres aspectos: la incapacidad desde el punto de vista penal, la incapacidad desde el punto de vista administrativo y la incapacidad desde el punto de vista civil, que es fundamentalmente este punto al que me dedicaré. La incapacidad desde el punto de vista penal, pongo que es prima la realidad sobre cualquier declaración. El artículo 25 del Código Penal nos dice que cuando el Código Penal se refiere a incapaces, lo son independientemente de si existe o no una sentencia de incapacidad. Eso es indiferente. El incapaz es incapaz si reúne los requisitos y características para la declaración de incapacidad. Nos importa poco exista sentencia o no exista sentencia. Por lo tanto, va a ser objeto de protección penal como incapaz si reúne esos requisitos. Atendemos, por lo tanto, a la realidad y no tanto a la declaración formal que exista al respecto. Un segundo punto de vista es la capacidad e incapacidad desde el punto de vista administrativo, que es la relativa a la capacidad para desarrollar un trabajo. Desde el punto de vista de la seguridad social, hay determinadas personas a las que se les considera incapaces o con una capacidad parcial o una incapacidad total.
Lo es solamente desde el punto de vista de desarrollo de un trabajo, es decir, pueden o no desarrollar un trabajo y qué tipo de trabajo pueden desarrollar. Hay personas que son perfectamente capaces desde el punto de vista civil, pueden desarrollar una vida normal, pueden vivir solos, pueden gestionar su dinero y sin embargo tienen reconocido una incapacidad laboral, es decir, ese aspecto de su vida, es decir, la de desarrollar un trabajo, lo tiene limitado. Por lo tanto, tenemos otro concepto. Y finalmente tenemos el concepto de incapacidad civil, que es realmente al que nos vamos a ocupar en el día de hoy. Es el que se desarrolla cuando existe una persona que tiene determinadas características. De los incapaces hay que distinguir tres momentos. El momento previo a la presentación de la demanda de incapacidad, que nuestro ordenamiento jurídico le reconoce plena capacidad y por lo tanto capacidad plena para realizar cualquier tipo de acto y por lo tanto la validez de esos actos. Si existe una persona incapaz que no ha sido declarado incapaz ni se ha promovido demanda de incapacidad, el acto es válido, salvo que haya sido víctima de un delito y sea posible protegerlo por la vía penal. Pero si no ha sido víctima de un delito, ese acto es válido, inatacable. Desde el momento en que se presenta la demanda de incapacidad hasta que recae sentencia de incapacidad, existe un momento en el que el ordenamiento jurídico dice que existe una duda razonable, es decir, esos actos van a ser válidos, pero se puede atacar su validez si se demuestra que en el momento de realizarse no reunía las características necesarias de capacidad. Por lo tanto, tenemos una segunda fase, desde el momento de la presentación de la demanda hasta la sentencia, que existe una cierta capacidad en cuestión o incapacidad en cuestión. Y finalmente, nos tenemos un tercer momento, desde el momento que recae la sentencia de incapacidad, en el que cualquier acto que no sea realizado válidamente por el tutor, por el curador o por la persona correctamente indicada por el ordenamiento, que luego veremos, son nulos inatacables y por lo tanto atacables en vía judicial. Es decir, si son realizados se procederá a su anulación. Lo fundamental en este caso es determinar cuándo una persona es capaz o cuándo una persona es incapaz desde el punto de vista civil. Y el concepto de capacidad o incapacidad desde el punto de vista civil viene dado por el artículo 200 del Código Civil, que nos dice que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a una persona gobernarse por sí misma. Esto implica una serie de requisitos. Ya que me conocen, saben que en la conferencia anterior yo soy que hablo mucho de requisitos. Pues bien, es necesario que se reúnan una serie de requisitos. En primer lugar, es el de la existencia de una enfermedad o una deficiencia. Hay veces que el incapaz es un enfermo, es decir, tiene una enfermedad mental y por lo tanto es incapacitado. Pero hay veces que no tiene ninguna enfermedad, simplemente tiene una deficiencia. Pensemos, por ejemplo, en una persona que presenta un retraso mental, es decir, no tiene una enfermedad realmente que podamos curar o que podamos tratar, o que simplemente presenta una deficiencia, un déficit de inteligencia. Y por lo tanto también procede a la incapacitación. No siempre va ligado el concepto de capacidad al concepto de enfermedad. En segundo lugar, es que las enfermedades o deficiencias incapacitantes pueden ser tanto de carácter física como psíquicas. Normalmente siempre cuando hablamos de incapaces, siempre nos referimos a los enfermos mentales. Sin embargo, no siempre debe ser así. Hay personas que simplemente tienen una deficiencia de carácter físico que les impide simplemente desarrollar cualquier tipo de vida normal, porque, por ejemplo, encontrarse simplemente anular toda su capacidad de ambulación por la existencia de una enfermedad degenerativa llevada a estado límite. El tercer requisito que se necesita para la incapacitación es que la enfermedad o deficiencia sea de carácter permanente. Si es simplemente de carácter transitorio, es decir, por ejemplo, una enfermedad que va a postrar en la cama a una persona o en la UBI durante 2 meses, y sabemos que existen unas posibilidades reales de recuperación y que después va a poder desarrollar su vida normal o sin ningún problema, no procederá a iniciar un procedimiento de incapacitación, ni siquiera la sentencia de incapacitación. El dato fundamental que va a determinar, y por lo tanto es el cuarto requisito, es
si una persona va a ser incapacitada o no es si puede gobernar su persona y si puede gobernar sus bienes. En principio son dos aspectos muy distintos. Y la existencia de uno y otro, o de uno u otro, va a determinar un distinto grado de incapacidad. Pero el dato fundamental es que no pueda gobernar su persona. Es decir, que desde el punto de vista jurídico entendamos que esa persona no puede actuar válidamente o libremente o circular libremente porque va a ser víctima, puede ser víctima de un tercero desde el punto de vista patrimonial o simplemente porque no reúne los requisitos necesarios como para subsistir válidamente y procurarse lo más básico, lo más idóneo desde el punto de vista personal. Se plantea la idea también de que siempre que nos enfrentamos a la incapacitación siempre nos referimos a los mayores de edad. Excepcionalmente, nuestro ordenamiento jurídico también permite la incapacidad de menores de edad, sobre todo con una finalidad clara, es evitar que alcanzada la mayoría de edad exista un periodo donde esa persona no tenga reconocida la incapacidad desde el punto de vista civil. Si tuviéramos que esperar a que fueran mayores de edad para poderlos incapacitar, por ejemplo, un niño que tenga un síndrome de Down, que es una enfermedad que en principio sería incapacitante. Alcanzado la mayoría de edad es cuando puede promoverse la demanda de incapacidad, sería absurdo. Lo normal, lo lógico es que el ordenamiento jurídico lo proteja con la minoría de edad hasta los 18 años y a partir que cumpla los 18 años les proteja con una sentencia de incapacidad. Por lo tanto, en todos esos casos en los que sabemos que hay menores que una vez alcanzada la mayoría de edad van a seguir persistiendo esas causas de incapacidad, debe promoverse la incapacitación antes de alcanzar la mayoría de edad, cuando tengan 16, cuando tengan 17 años. De tal manera que cuando tengan 18 años ya tengan su sentencia de incapacidad y estén protegidos desde el punto de vista civil. Otro aspecto que también muy habitualmente se plantea, la incapacitación de las personas mayores y las reglas que por lo menos se siguen desde Fiscalía. En principio, no somos partidarios de la incapacitación de forma indiscriminada de las personas mayores de edad avanzada. Y lo hacemos por una sencilla razón. Normalmente las personas mayores de edad avanzada suelen ser cuidadas convenientemente por sus familiares, no tienen ningún problema desde el punto de vista legal que deban resolver las personas que los cuidan y por lo tanto aceptamos y se acepta la idea de una tutela o guarda de hecho sobre ellos como regla general. Por lo general también son personas que muchas veces cuando va a llegar la protección jurídica desgraciadamente ya han fallecido y por lo tanto nos encontramos muchas veces que se inician procedimientos de personas de edad muy avanzada que cuando llega la sentencia de capacitación ya han fallecido o durante la tramitación del mismo. Es por tanto que principalmente en caso de personas mayores de edad avanzada el criterio fundamental que debe primar son personas que se encuentran en situación verdaderamente de riesgo, es decir, que puede estar siendo víctima incluso de sus propios familiares, o personas que los familiares, por las razones que sean, necesitan efectivamente que exista una sentencia de incapacidad para adoptar determinadas medidas, como por ejemplo para internarlo en un centro, porque si existe la necesidad de internarlo en un centro y esta persona mayor se niegue a ello y no quiera voluntariamente ser internado. En estos casos también estaría justificada, pero por regla general, si no se dan circunstancias de ese tipo de necesidad, por parte de Fiscalía no somos partidarios del criterio de internar indiscriminadamente, de incapacitar indiscriminadamente a las personas mayores de edad.